Estamos bien contentos, estamos bien agradecidos con nuestro Dios porque esto ha sido hecho una realidad. Las 28 creencias ha sido hecho una realidad. Estaba en el deseo de muchos hermanos. Llegó la necesidad y Dios supo la necesidad. Y que hoy iniciamos, es un día grande para nosotros porque iniciamos 40 días de fortalecimiento espiritual. Yo quiero decirle a mis hermanos de la Gran Esperanza, muchas gracias por aceptar este reto, por aceptar el compromiso y por estar aquí con nosotros, alabando, glorificando el nombre de Dios y también aprendiendo. Dios es nuestro maestro, Dios es nuestro maestro y Él también nos enseña a cada uno de nosotros. Así que agradecemos al Dios del cielo por eso. Agradecemos a cada hermano de la iglesia de Interven que tomó este compromiso en serio y que para la gloria de Dios estamos aquí para aprender de su palabra, para que toditos juntos podamos aprender y juntos podamos encaminarnos hacia la patria celestial. Ese es el deseo. Estamos bien contentos, mis hermanos, por eso, porque hemos aceptado ese compromiso. Así que la lección que toca para hoy, la primera creencia, la doctrina es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra primera creencia. Yo quiero también tener una oración más para la gloria de Dios, tener una oración más para invitar el poder del Espíritu Santo a que esté aquí con nosotros y nos eduque a cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, en actitud de reverencia. Vamos a orar. Buen Dios, Señor nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque has traído a cada uno de nosotros aquí con el deseo de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, cualquier duda que tiene tu pueblo, tú actúas a tiempo, Señor. Tú siempre llegas a tiempo para animar a tu pueblo, para dar el conocimiento a tu pueblo. Y es aquí que el pueblo de la Gran Esperanza y el pueblo de la iglesia de Interven se han unido porque necesitan de tu consejo, Señor, necesitan de tu palabra, y tú nos has traído tu palabra en esta noche y durante estos 40 días, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad, mi Dios. Tú sabes que en nosotros no hay mucha sabiduría, no hay mucho conocimiento, pero tú perfeccionas la sabiduría, tú perfeccionas el conocimiento y te suplicamos que tu Santo Espíritu se deje sentir sobre cada uno de nosotros en esta noche y que nos abra los entendimientos y nos abra el conocimiento para entender tu palabra, mi Dios. Es tu palabra, Señor, y por amor a tu palabra, manifiéstate en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero decirles que durante estos 40 días nosotros lo tomamos como fortalecimiento espiritual, pero usted también puede hacer su ayuno. Usted también puede un día, qué sé yo, salir a caminar. Y un día usted puede hacer un ayuno de cero tecnología, cero computadora, cero teléfono. Otro día usted misma puede hacer un medio ayuno, usted puede hacer un ayuno de vegetales, usted puede hacer un ayuno solo tomando agua. La cuestión es que usted en estos 40 días salga diferente, que usted no sea la misma persona que cuando iniciamos hoy, que al terminar estos 40 días cada uno de nosotros pueda cantar victoria para la gloria de nuestro Dios. Así que ese es el deseo, de que cada uno ponga el interés en mejorar durante estos 40 días. Yo quiero compartir la pantalla para iniciar de una vez con la lección que nos toca para este día. Déjame ver si puedo compartir. Ok, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bien, mis queridos hermanos, nosotros vamos a estudiar en esto creemos sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre la palabra de Dios en nuestra primera creencia, en estas 28 creencias de estos 40 días. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Es creíble la palabra de Dios? ¿Podemos creer en ella? ¿Podemos aceptar la palabra de Dios? Hay muchas cosas que por ahí se dicen sobre la palabra de Dios. En esta noche usted podrá darse cuenta
basado en el texto bíblico. Mire, la iglesia adventista no tiene una doctrina que no sea basada en más de 10 textos bíblicos, garantizado. Una doctrina no tiene que no sea basada en más de 10 textos bíblicos, y usted esta noche podrá darse cuenta de lo que es la palabra de Dios. Así que yo quiero avanzar. ¿Qué es la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsado por el Espíritu Santo. Eso es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es transmitida por inspiración divina mediante santo hombre de Dios que hablaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue porque se les salió su voluntad a ellos escribir. No fue porque ellos amanecieron un día y dijeron, oh, yo tengo que escribir esto. No, el Espíritu Santo dice que lo impulsó a escribir la palabra de Dios, lo que usted conoce hoy como la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Por medio de las Sagradas Escrituras, Dios le ha dado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter y el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de la doctrina, un registro fidedigno de los actos de Dios registrado en el curso de la historia. Eso es la palabra de Dios, un registro fidedigno que registran los actos de Dios durante el curso de la historia. Eso es la palabra de Dios. Cuando a usted le pregunten qué es la palabra de Dios, entonces usted tendrá respuesta. Usted tiene que decirle, esto es un registro fidedigno de los actos de Dios que están revelados a través del curso de la historia. Según las Sagradas Escrituras, ¿cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? Mucha gente por ahí andan diciendo, sí, fueron hombres que le escribieron, esto es así, esto es así, pero no tienen algo concreto. ¿Cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? Mira, la palabra dice en 2 de Pedro 1, versículo 20 y versículo 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no fue traída, como ya le dije, porque una persona se levantó y quiso decir, yo voy a escribir hoy, yo voy a hacer un libro. No fue así. Fue mediante los santos hombres de Dios que fueron tomados por la voluntad de Dios, porque Dios lo eligió para que ellos escribieran las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, mis queridos hermanos. Dios inspiró la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Nuestros primeros años, desde nuestros primeros años como iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos hemos conocido el pueblo del libro. De manera especial, esta expresión nos ha sido aplicada por la fama que tenemos de ser ácido estudiante de las Sagradas Escrituras. ¿Ha escuchado usted eso? Que la Sagrada Escritura, el pueblo de la Iglesia Adventista, es el pueblo que más estudia las Sagradas Escrituras. Le han llamado el pueblo del libro. Para los pioneros adventistas, la palabra Hermano Miguel, no se escucha, líder.
Miguel, tumbate un cable o un botón. No se escucha nada ni se ve. Miguel, no se escucha. Parece que se salió Me fue el sonido un poquito. Ahí, ahora. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha y se ve. Sí. Creo que se fue por un momento. Ok, creo que quedé aquí. Para los pioneros adventistas, la palabra de Dios tiene un valor exclusivo y primordial. Jaime White expresó esta gran verdad en 1897 cuando escribió: la Biblia es nuestra única norma y práctica de fe. Las Sagradas Escrituras fueron el fundamento sobre el cual establecieron su fe. En 1894, Ellen G. White escribió que nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Toda doctrina y práctica ha de tener sus raíces en la palabra de Dios. Así debe ser, mis hermanos. Toda doctrina, toda práctica tiene que tener sus raíces en la palabra de Dios. Lo que todo adventista debe saber, mis queridos hermanos, sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que todo adventista debe saber sobre la palabra de Dios? Sin duda alguna, la característica que distingue la Biblia de resto de los demás libros es que es la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es un libro que se inventaron. Es la palabra de Dios. Dice Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Usted debe saber qué es la palabra de Dios. ¿Qué tú debes saber? ¿Qué tú debes saber con respecto a la Biblia? Dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre permanece la palabra. Puede pasar lo que pase, puede venir lo que venga, y la palabra de Dios permanece para siempre. Para los escritores del Nuevo Testamento, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento constituía lo que el propio Señor había dicho. Así lo veían ellos. La palabra que Dios había transmitido a través de los seres humanos eran tan verdadera y estaban tan cargadas de autoridad como la que fueron pronunciadas directamente por Dios. Así lo consideraban ellos la palabra de Dios. Así debemos considerarla usted y yo. La palabra de Dios, dice Isaías 48, que permanece para siempre. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra que Pablo escribió a los Corintios no eran caprichos personales del apóstol, como ya le dije. No fue que un loco se levantó y empezó a escribir. No fue que alguien dijo, me da la gana hoy de empezar a escribir un libro y decir esto. No fueron caprichos lo que Pablo sintió, sino mandamiento del Señor. Él expresa en 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que hoy escribo son mandamientos del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel de las otras escrituras. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también las otras escrituras, o sea, estaban al mismo nivel. ¿Por qué estaban al mismo nivel? Los escritos de Pablo, lo de Pedro y lo del Antiguo Testamento, porque fue el mismo Dios que la inspiró. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Fue el mismo Dios quien la inspiró. La Biblia es la palabra de Dios escrita por seres humanos. Le han dicho a usted por ahí, se ha topado usted con un par de loco viejo en la calle que le dicen, eso lo escribió un hombre, ¿tú crees eso?
Eso fue un hombre que se puso y escribió la Biblia. Sí, fue un hombre, pero no un hombre cualquiera. Esta gente escribieron por mandato de Dios. Por ejemplo, Moisés escribió toda la palabra de Jehová. Según Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió toda la palabra de Jehová. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Escribió toda la palabra de Jehová, no lo que se le antojó a él, no lo que él quiso escribir, sino la palabra de Jehová, la palabra del Dios viviente. Deuteronomio 31:24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir la palabra de esta ley en un libro hasta concluirla, Isaías escribió este mandato divino. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Regístrala en un libro para que quede ahí guardada, para que sepan que es mi palabra. Dios le ordenó a Jeremías, escribe en un libro toda la palabra que te he hablado. Jeremías 32:36. Juan debía escribir en un libro el contenido de sus visiones proféticas. Apocalipsis 1:11. Mientras escribían sus libros, Salomón procuró hallar palabra agradable y escribir rectamente palabra de verdad. Eclesiastés 12:10. Por eso es que ahora usted y yo podemos tomar la Biblia, tener la Biblia, porque estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir y para registrarlo en un libro. La palabra de Dios y el gran conflicto. Existe un gran conflicto. Satanás no se queda tranquilo. Dice que desde el Edén, la estrategia de Satanás ha consistido en invalidar la palabra de Dios y en el lugar de ella imponer la tradición de los hombres. Marcos 7:13. No ha descansado en su intento de falsificar y adulterar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:17 dice el apóstol allí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos toda conciencia humana delante de Dios, no adulterándola, porque el enemigo se ha encargado de adulterar la palabra de Dios. El enemigo se ha encargado de que usted y yo recibamos otro mensaje que no es lo que Dios quiere que usted y yo estemos estudiando. El enemigo se ha encargado de eso. Si usted no se afianza de la verdadera palabra de Dios, usted está preso, lamentablemente. En algunos casos, el diablo ha tenido éxito, mis queridos hermanos. Ha llevado a multitudes de personas a aceptar como doctrina mandamiento de hombre. En algunos casos, Satanás ha tenido éxito y usted y yo estamos viendo eso. Dice Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque el hombre se ha inventado cuántas cosas, no se ha inventado el hombre. El hombre se ha inventado cuántas cosas para que adoren otra cosa que no es Dios. Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso se destruye con el uso. Lo único que usted y yo tenemos que perdura para siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura, no falla. Esa perdura para siempre. Dice 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritu engañoso y enseñanza que proviene de demonios. Seguirán espíritu engañoso y enseñanza
que proviene de demonios. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un gran conflicto. Porque existe un gran conflicto donde existe Satanás, que lo que quiere es torcer la palabra de Dios. Lo que quiere es que usted no se lleve un mensaje claro para que usted no se salve. Lo que Satanás quiere es que usted no estudie la Biblia, que usted crea cualquier cosa que están diciendo por ahí, con tal de él llevárselo enredado entre sus garras a usted. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Estudiar la palabra de Dios, escudriñar las sagradas escrituras, dijo el Señor Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Dice que apartarán de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Es la misma palabra de Dios. El diablo es astuto, mis queridos hermanos. Él es consciente de que si logra distraer nuestra atención de la palabra de Dios, habrá conseguido despojarnos del arma más eficaz en nuestra batalla contra el mal. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios es el arma más eficaz que usted tiene con la batalla con el mal. Pablo define la Biblia como la espada del Espíritu, según Efesios 6:17. Pablo dice que la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Cómo usó Jesús la palabra? Jesús enfrentó cada tentación con un escrito está. Con un escrito está. Cuando el enemigo venía con una tentación, Jesús contestaba con la palabra de Dios. El hecho de que la palabra de Dios permanezca en nosotros constituye la garantía de que venceremos al maligno. Según 1 de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros, y haber vencido al maligno, dice allí. Haber vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, el enemigo tiene que huir de tu lado. El enemigo tiene que quitarse de tu lado. No va a poder contigo. No pudo con Jesús, tampoco va a poder contigo, porque tú te vas a esconder detrás de Cristo Jesús. Cuando la palabra permanece en ti, tú estás protegido. Dios pone un cerco a tu lado y te protege. Mira lo que escribió Elena Hammond de White. Dijo que solo lo que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran engaño. Evento de los últimos días, capítulo 5, página 59. Solamente, mi hermano, si usted ha fortalecido su espíritu con la verdad de las Sagradas Escrituras, usted podrá resistir en el último gran engaño. Solamente así. Abrace la palabra de Dios, abrace esta doctrina, abrace esta creencia de la palabra de Dios. Crea en la Escritura y solo la Escritura. Crea en la palabra de Dios. En defensa de nuestra fe, la Biblia es una impresionante colección de libros antiguos. Desde los tiempos de Moisés hasta el apóstol Juan transcurrieron aproximadamente 1500 años. Imagínese usted esa distancia desde Moisés hasta Juan, 1500 años. Y esta gente tiene una concordancia con la Biblia. Esta gente tiene una armonía al traer la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Desde que se escribe la primera página hasta la última página, trae una armonía la palabra de Dios, porque es inspirada por el mismo Dios. La misma mente divina la inspiró la palabra de Dios desde principio a fin. Durante esos 15 siglos no solo hubo cambio de idioma, sino también de cultura. Nos trasladamos de la vida mónada de los patriarcas hasta la era de la civilización grecolatina. Atrás quedaron los imperios de los reyes faraones, han cedido sus lugares a los césares. Todos estos cambios quedan reflejados de una u otra manera en la redacción del texto bíblico. Usted se da cuenta, 1500 años transcurrieron en ese intermedio y todos los cambios que se dieron allí quedan reflejados de una u otra manera en el texto bíblico. Grandioso, poderoso. Por ejemplo, cuando leemos el Génesis, nos asombramos al ver algunas de las cosas que hicieron los patriarcas. Sin embargo,
eran acciones aceptables en su tiempo, eran cosas aceptables en su tiempo por su cultura, por su tradición. Han habido muchos cambios. Debido a esos cambios, el estudio de la Biblia debe auxiliarse de alguna ciencia que nos ayude a entender mejor el mundo de los personajes que forman parte de su relato. Una de estas ciencias es la arqueología. Esta ciencia está haciendo grandes descubrimientos, algo que ya la Biblia nos lo había dicho y nos lo había confirmado hace mucho tiempo. Ahora le están dando la razón al texto bíblico. Ahora la arqueología está haciendo grandes descubrimientos y dice, no, espérate, la Biblia tiene razón, es verdad lo que la Biblia dice, el texto bíblico está, lo que escribió Moisés allí, él tiene razón, lo que escribió Salomón, él tiene razón, porque míralo aquí, encontramos una evidencia. Ahora, pero la Biblia hace mucho que se lo está diciendo eso. Mire, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios del tiempo del fin, no tiene que ver que la arqueología diga como que no diga. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos suficiente evidencia para creer en la palabra de Dios. Suficiente evidencia nos ha dado nuestro Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Una bendición de esta doctrina para nosotros. El arqueólogo e historiador inglés William Ramsay, ateo e hijo de ateo, intentó demostrar que la Biblia no es un documento serio y que todas las aseveraciones que hace son falsas. Imagínese usted, un hombre ateo y hijo de ateo intenta demostrar que lo que en la Biblia está escrito es una falsedad. Yo me imagino con el empeño que este hombre salió a tratar de demostrar eso. Dice la historia allí. Así que acudió a dos libros, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, ya que en ambos se mencionan muchos lugares, nombres y fechas que pueden ser fácilmente corroborados o desmentidos por las fuentes históricas seculares. Para lograr su objetivo, Ramsay recorrió detenidamente la tierra bíblica y se dedicó a investigar en ella durante 25 años. Le resultó sorprendente a este hombre comprobar por medio de sus excavaciones arqueológicas que los 32 países, 59 ciudades y 9 islas mencionadas por Lucas en su segundo libro eran lugares reales. Se sorprendió cuando descubrió que los lugares que Lucas menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles son lugares reales. En lugar de demostrar la falsedad de la Biblia, Ramsay encontró decenas de pruebas fehacientes que confirmaron su veracidad histórica. Él mismo llegó a decir que existían muchas razones para colocar al autor de Hechos de los Apóstoles entre los historiadores de primera categoría. El mundo quedó sorprendido cuando William Ramsay se convirtió en un célebre defensor de la verdad bíblica. Increíble, mis queridos hermanos. Un ateo sale detrás de la verdad y se choca con la verdad porque se choca con la palabra de Dios, y la palabra de Dios ahí mismito lo amonesta y le dice, espérate, tú estás equivocado, y le enseña las cosas como son. La palabra de Dios permanece para siempre. Algunos de los beneficios más importantes que recibimos de esta doctrina. ¿Qué beneficio usted y yo recibimos de esta doctrina? Para ser salvo necesitamos conocer a Dios. Para usted ser salvo, usted necesita conocer a Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra usted conoce a Dios. Dice San Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. La Biblia es la fuente más confiable de información respecto a quién es Dios, porque constituye en sí misma la revelación especial que Dios nos ha dejado para satisfacer las necesidades que tenemos de conocerlo. La Biblia satisface esa necesidad que usted tiene de conocer a Dios. Usted se pone a estudiar el texto bíblico y es sorprendente cuando usted se pone a estudiar la Biblia con un estudio bien serio,
Es sorprendente lo que usted puede encontrar en el texto bíblico. Así que la palabra de Dios es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Es la palabra que no miente, la que no falla. La Biblia proporciona certidumbre a nuestra vida, porque afianza en nosotros la fe en Dios. Nuestra fe no se fundamenta en teorías humanas o en nuestra propia sabiduría, sino en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La palabra de Dios es un medio que el Señor utiliza para impulsar el crecimiento espiritual en nuestra vida, porque a través de la Biblia nos indica la forma en que debemos vivir en medio de un mundo caído y dominado por el pecado. Solo a través de la Biblia Dios le da la información de cómo usted y yo podemos vivir. La Biblia dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. La expresión de tu palabra alumbra, hace entender a lo sencillo, dice Salmo 119, 130. Mediante el estudio de la Biblia somos santificados por la verdad. San Juan 17, 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad, no hay duda de eso, mis queridos hermanos. No hay duda. ¿Por qué estamos confiados en la veracidad de la palabra de Dios? ¿Por qué estamos confiados? Fíjate que Tito Flavio Josefo fue un historiador judío que escribió algunas obras claves sobre la revuelta e historia judía. Para el cristianismo su trabajo es clave, ya que afirma gran parte del testimonio de los evangelios. Por ejemplo, él escribió, por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena y era sabio, que era virtuoso. Muchos entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Este hombre no está en el canon bíblico. Este hombre es un historiador, alguien que vivió en esos tiempos y se dedica a redactar esta historia, a escribirla, y esta historia queda allí como una prueba de lo que usted encuentra en el texto bíblico, es la verdad, lo que usted está leyendo. Cuando usted lee la palabra de Dios acerca de la crucifixión, dice que Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Mire esta otra prueba que nos da la palabra de Dios entre muchas que hay. Mire lo que dice, con unos 200 años de antelación, mucho antes de que este rey naciera, el profeta hebreo Isaías mencionó su nombre, Ciro, y describió cómo conquistaría la poderosa ciudad de Babilonia. Dice allí esto es lo que dice Jehová, el que les dice a las aguas profundas, evapórense, secaré todos sus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén será reconstruida y del templo tus cimientos serán colocados. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Según el historiador griego Heródoto, el ejército de Ciro desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Gracias a esta estrategia, la tropa de Ciro pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. Tras la conquista, Ciro liberó a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y le permitió regresar a Jerusalén y construir la ciudad, reconstruir la ciudad que había sido destruida 70 años antes. Entonces, Isaías, 200 años de antelación, da esta profecía, y no solo la Biblia, sino que los historiadores contemporáneos también corroboran lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, Isaías 45:1 dice, esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desatar reyes, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo
que las puertas no estén cerradas. Y yo doy un fuerte gloria a Dios, porque con 200 años de antelación, como dicen en Santo Domingo, lo llamó con nombre y apellido. Le dijo mi ungido a Ciro mi ungido. Y así mismo dicen las historias, la Biblia, todo confirma que sí, que antes de que el pueblo cayera en el cautiverio, ya la profecía estaba dada, ya Dios la había dado la profecía. Por eso creemos en la palabra de Dios. Esta sorprendente profecía es solo una de las muchas que encontramos en la Biblia y que se han cumplido con todo detalle. A diferencia de las predicciones humanas que muchas veces se atribuyen a dioses falsos, las profecías bíblicas provienen del Dios verdadero, quien dijo de sí mismo, desde el principio yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosa que todavía no se ha hecho. Gloria a Dios. Dios predice desde el principio las cosas que van a suceder al final. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Analicemos solo alguna profecía de lo que es la palabra de Dios. Analicemos alguna profecía. ¿Qué descripción en los últimos días? Segunda de Timoteo 3, 1 y 5 dice, en los últimos días la gente solo se amará a sí mismo. ¿Está usted viendo eso? ¿Está usted viendo que la gente solo se ama a sí mismo? Serán amantes del dinero. ¿Está usted viendo la gente amante del dinero? Dice que en los últimos días serán fanfarrones, serán arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, no tendrán cariño natural. Increíble, eso lo estamos viendo hoy en día, usted y yo lo estamos viendo. Esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra delante de nuestros ojos. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, negando el poder de esa devoción. No amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando esa devoción. Dice en otra versión, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Esta persona en los últimos días están actuando de esta manera, y esta profecía que da el apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo 3, 1 y 5 al 5, se están cumpliendo al pie de la letra delante de nuestros ojos, orando a la luz de esta doctrina. Señor, tal vez no estemos valorando como debemos la importancia de tu palabra en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos conceda la fuerza de voluntad para mantener el hábito de acudir a tu palabra como principal y primordial actividad cotidiana. Fortalece nuestra fe en todas las verdades que en ella se encuentren. Cuando la ciencia o la arqueología no parecen confirmarla, permite que lleguemos a conocer cada vez mejor tu libro para que podamos dar cumplida razón de nuestra fe. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, que podamos dar razón cumplida de nuestra fe porque nosotros hayamos estudiado la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, este fue un resumen de lo que es la palabra de Dios, de lo que usted puede entender qué es la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios. Yo espero que usted y yo nos afirmemos cada vez más, que usted y yo cada vez más estudiemos la palabra de Dios, que usted no traiga la Biblia y la tire como que es un libro cualquiera. Yo espero que cuando usted tenga su Biblia, usted la abrace, usted le dé cariño, usted le dé besos, porque allí está la palabra de Dios. Allí está la palabra que le llamó el mundo a la existencia y el mundo existió.
Ahí está la palabra que llamó el universo a la existencia y el universo existió. Está la palabra de su creador. No es un libro cualquiera, no es un libro más. Es la palabra de nuestro Dios que está allí, mis queridos hermanos. Así que este ha sido el resumen de la primera doctrina. Yo espero que nosotros le saquemos el mejor provecho a esta doctrina, a esta creencia.